Universo Transmedia, aprendiendo de narrativas transmedia a través de las narrativas transmedia. Eso es Convergentes, el podcast de los universos transmedia, en donde hablamos sobre las historias que nos enamoraron de niños, que nos inspiraron de jóvenes y que sabemos que de adultos seremos fanáticos para toda la vida. Bienvenidos a Convergentes, el podcast sobre los personajes, las historias, las plataformas, los creadores y los expertos en el universo de las narrativas transmedia. Si hay un universo transmedia del cual seguimos aprendiéndole es el de Matrix, tanto que Henry Jenkins lo referencia como estudio de caso para explicar qué es la narrativa transmedia. Para hablarles sobre este tema no podía tener mejor invitado. Le damos la bienvenida a Fernando Plestet. ¿Cómo estás? Hola Freddy, un gusto estar aquí en el podcast de Convergentes. Sí, señor. ¿Sí, sí? Sí, muy bien. Fernando es profesor en la Corporación Universitaria Unitec, Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación en los programas de cine y TV, animación y fotografía, y es autor de un universo transmedia. Cuéntenos de eso, por favor. Mira, yo inicié con el transmedia de la misma forma que un señor que tiene una empresa de transmedia llamada Starlight Runner, que es el señor Jeff Gómez. El señor Jeff Gómez ha trabajado para universos transmedia como Piratas del Caribe, Transformers. Yo creo que eso por ahí más de uno le encantaría estar ahí, y ahorita el universo de Ultraman, que es para los más viejitos, introducirlo en Estados Unidos. El señor Jeff Gómez entró al transmedia a través de los juegos de rol, y tanto mi gusto personal por los juegos de rol de mesa, los que han visto Stranger Things sabrán a qué me refiero, el de los daditos y todo, me llevó no solamente a estudiar cine, sino también a hacer una maestría en diseño en industrias creativas y culturales aplicado a un transmedia. En este caso es un transmedia análogo. El proyecto transmedia se llama Galaxy Sentinels. Parte del universo transmedia es Crononauta de Luz, que es la novela. Entonces yo aquí hice como una especie de queso con bocadillo, 2 en 1, que es novela de ciencia ficción más el juego de rol para jugar en ese mundo, que ahí ya vamos viendo lo que es el transmedia. ¿Por qué le gusta tanto el universo transmedia de Matrix? Porque es un universo, Freddy, tiene tantísimas posibilidades, pero sobre todo, bueno, no solo eso, que tiene infinitas posibilidades narrativas en muchísimas plataformas, sino que también tiene ese componente que debería tener todo producto cultural, por decirlo así. Hablo muy en términos de la maestría, y es ese componente profundo, filosófico, trascendental, que te pone a pensar. Como te comenté la vez pasada, yo cuando salí de ver la película en 1999, yo realmente me toqué la nuca después de ver Matrix, porque es un mensaje muy fuerte, muy potente, y qué chévere que no solamente se transmita a través de un solo medio como el cine, sino que también empiece a expandirse de manera pues... Estás conectado con Convergentes, el podcast de los universos transmedia. ¿Qué significa Matrix para usted? Como yo también te comenté una vez, Matrix para mí significa el doble check, o el de estar seguro que el camino que yo quería escoger a la hora de camino de vida, por decirlo así, como un propósito, es eso, generar una inquietud cosmológica en la gente a través de un producto audiovisual, o más bien transmedial. O sea, que yo puedo tocar el espíritu, o puedo tocar la mente, o puedo tocar el alma de las personas a través o de un videojuego, o a través de un juego de rol, o a través de una película, de una serie de televisión, de un cómic. Eso me parece fascinante, porque eso me quita límites. Matrix para mí significa eso, no hay límites, así como cuando Morpheus le dice a Neo que no hay límites, que usted puede saltar de un edificio a otro si se quita el miedo. O sea, es así, hay un montón de cosas ahí implícitas, Freddy. ¿Qué características, elementos considera usted que tiene Matrix que no tienen otros universos? Tiene algo muy interesante,
y creo que lo tocaremos más adelante, y es que tiene un esqueleto transmedial muy simple, muy sencillo, muy fácil de entender, y a partir de ese esqueleto yo puedo generar mi propia narrativa, cosa que otros transmedia o pretendidos transmedia no tienen. O sea, es que si no tienen eso, pues a mi modo de ver, después de pasar por la maestría y por esos estudios, no es transmedia. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, muy rápido, y fueron las secuelas de la Guerra de las Galaxias, o desde que Disney tomó la Guerra de las Galaxias, empezaron a entender mal el tema, o a enfocarlo de una forma que no es tan orgánica como si lo es Matrix. Primero eso, es un transmedia simple pero poderoso, o sea, menos es más. Y segundo, que a pesar de que pasen los años, no pierde esa fuerza. Permeó la cultura popular de una manera tan brutal que inclusive los astrofísicos hablan de que nosotros bien podríamos estar dentro de una Matrix. Y ahí digo, wow, o sea, para que una narrativa transmedia tenga semejante alcance que inclusive la ciencia llegue a legitimarlo, es porque, pues, ok, eso es algo que no tiene ninguna otra. Minuto Transmedia, aprendiendo de narrativas transmedia a través de las narrativas transmedia. Matrix también nos sirve para entender las diferencias entre multimedia, crossmedia y transmedia, ya que cada una de sus plataformas es independiente, cumple con uno de los principios de Jenkins, la no redundancia. Se expandió a un montón de plataformas bien interesantes que yo me acuerde, aparte de las películas. Estamos hablando también de varios videojuegos, estamos también hablando de cómics, estamos también hablando de series de cortos como es Animatrix, inclusive fanfilms. Hay fanfilms también, hay un fanfilm muy bacano que se lo recomiendo que se llama Trickster. Sí, lo más interesante de ese de Trickster es que hace ratico ya, hace como unos 7, 8 años que lo hicieron, si no más, y es hecho 100% en Colombia. Yo cuando se lo muestro a los chicos de animación, porque hay muchos CGI ahí, lo ven y dicen, uy, ¿eso dónde lo hicieron? ¿En México? ¿En España? No, mijitos, en Colombia. Entonces, mira, hasta nosotros tenemos como una especie de spin-off expandido de transmedia a través del fanfilm con Matrix. Digamos que el nodo principal de Matrix son las películas. Matrix es una película que sale en 1999, después Matrix Recargado en el año 2003 y en el mismo año Matrix Revolution. Animatrix corresponde a una serie de animación de manga, si no estoy mal, y los videojuegos, digamos que van intercalados como entre las películas. Los videojuegos Enter the Matrix. Inclusive, Fernando, encontré un libro que recopila varios ensayos sobre filosofía. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, pues no lo tengo, me gustaría tenerlo, pero sí lo conozco. Por lo que te dije anteriormente, el tema, se le dice mucho en inglés, o en términos transmedia, el core, el núcleo de Matrix da para eso, porque los hermanas Wachowski tienen una forma de crear una narrativa bastante interesante, y es que ellos se meten con las mitologías más antiguas de la humanidad y muchas cosas. Entonces el Matrix lo que hace es como actualizar un montón de pensamientos filosóficos y cosmológicos que son tratados en cosas como el Ramayana, como la Biblia, como la mitología griega, poema de Gilgamesh. Entonces, pues el libro obviamente lo que hace es tomar eso y actualizarlo y meterlo en otras disciplinas, como ya te comenté, la astrofísica, la filosofía, la epistemología, la cosmología. Entonces, es fascinante, es muy chévere, y me encanta que eso esté relacionado con un videojuego, imagínate, con un cómic. ¿Qué tanto sabe? La previa para probar qué tan fanático es de un universo transmedia. Esta es una de mis secciones favoritas del programa. ¿Qué tanto sabe Fernando? Bueno, pues ahí vamos a ver. Supongo yo que sí, sé bastante. Si no, pues no me estarías llamando acá. No se preocupe, la dinámica es muy sencilla. Va. Primera, Morfeo era el capitán de la nave. De la Nabucodonosor. La segunda, ¿cuál pastilla es la que se toma Neo? La roja. La roja, que al contrario del azul lo llevaba a despertar en la Matrix. La azul lo devolvía a su cotidianidad. ¿En qué año se estrenó Matrix Recargado? Esa fue a principios del 2003. Sí, señor. ¿Qué significa Matrix? Matrix, la matriz, es la matriz, o a menos que me corches ahí. Yo tengo simulación computarizada de un mundo diseñado artificialmente. Esa es la Matrix.
Es un acrónimo. Sí, el acrónimo de Matrix. Ok, vea, si ve, no soy tan infalible. ¿Cuál es el personaje dentro de la película que diseñó la Matrix? Pues ahí sale haciéndole hacia el esfero, el arquitecto. Muy bien. Estás conectado con Convergentes, el podcast de los universos transmedia. Hablemos de cada plataforma, Fernando. Empezamos por Animatrix, que son 9 episodios que tienen diferentes historias. Animatrix es bien interesante porque es una serie de corticos que expanden el mundo de Matrix. Algunos nos explican de dónde viene la guerra con las máquinas, qué fue lo que pasó, por qué la Tierra está así, como por ejemplo el segundo renacimiento, parte 1 y 2, etcétera, etcétera. Otras nos muestran personajes que también entran a la Matrix aparte de los protagonistas, y otras muy interesantes empiezan a plantear ciertas cosas que se nota que usaron para la 4. Por ejemplo, el último cortico de Animatrix es muy interesante porque es hecho por un animador famoso llamado Peter Chung, en el que cambian, digamos, la forma de pensar de la conciencia de un robot. Es muy chévere y pues no sé si de pronto hayas visto Aeon Flux, pero el dibujo animado que había en MTV es ese mismo Peter Chung que hace esta animación, aparte de otros tesísimos de la animación como Shinichiro Watanabe, si no me equivoco, y otros, por ejemplo el que hizo Batman Ninja, mala película pero muy buena animación, hay de todo. Bueno, hablemos de los videojuegos. ¿Qué Ok. sabes de Enter the Matrix, The Matrix Path of Neo, The Matrix Awakens, Unreal Engine 5 Experience? Sí, he jugado algunos. Hay hay varios que son bien interesantes y que conectan con las secuelas, con Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Hay uno, por ejemplo, en el que tú tienes que controlar a Niobe, y Niobe, manejando el auto, tiene que llegar hasta recibir a Morpheus antes de cuando cae del camión, del furgón en la segunda parte, cuando se enfrenta a un agente. Hay varias misiones. Por ejemplo, el otro que mencionas, también ahí se ve, bueno, eso es una cosa ahí hay una pequeña falla, y es una de las características del transmedia o de las narraciones expandidas, mi estimado Freddy, es que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Es como una pompa de jabón que entre más se estira, más riesgo hay de que se reviente. Sí, es como la tensión superficial empieza a ser cada vez más fuerte. Entre más expandes el universo, más posibilidades hay a que hayan incoherencias o incongruencias, porque en uno de esos videojuegos muere Morfeo, no muere de viejito como en la 4, como en Matrix Resurrecciones, que dicen que no, que Morfeo murió de viejito estando con Sion liberado. No, en este juego a Morfeo lo matan. Y hay uno muy interesante que se desarrolló con el motor de videojuegos Unreal, que es alucinante. O sea, el juego no es que sea la gran berriondera, pero a nivel gráfico uno queda asustado. En serio que sí. Ahí sucede algo, precisamente una particularidad de las narrativas transmedia, y es que los fans, escudrinan cualquier cosa del universo transmedia, y las hermanas Wachowski pensaron que no había seguidores del juego, y ahí pues muere el personaje de Morfeo y lo reviven en la película. Es una de las incoherencias, algo que no puede suceder en los universos transmedia. ¿Por qué? Porque los fans son demasiado meticulosos, demasiado estrictos. No les puedes cambiar un personaje pues muerto a que aparezca así, a no ser que le tenga una explicación. Sí, pero que no sea una explicación truculenta, mi estimado, porque vuelve y juega Star Wars. Siento mucho si hay algún fanático de Star Wars y que le dé tanto palo, pero es que la explicación de que Palpatine revive en el episodio 9 se lo sacaron no sé de dónde. Es un gran problema porque los productores de Disney y Star Wars dijeron, pero ¿cómo no va a renacer si nosotros se lo explicamos en un libro que se llama Aftermath y además aparece hablando en un videojuego? Entonces es asumir que el consumo de esos contenidos son crossmediáticos y no transmediáticos. Ok, exacto. Muy bien, una diferencia muy importante. Minuto Transmedia, aprendiendo de narrativas transmedia a través de las narrativas transmedia. Fernando, hablemos de los cómics. Son 29 historias distintas escritas entre 1999 y 2003. Excelente, es muy chévere lo de los cómics porque fíjate que, por ejemplo, los hermanos Wachowski, ellos escribieron uno,
y se los ilustró un señor llamado Geoff Darrow, que era el diseñador de producción de Matrix, el que había contratado Joel Silver, y es chévere porque es un ejercicio de hacer un cómic desde un diseñador de producción y los directores, y a partir de ahí el ejercicio funcionó y son pequeñas historias muy al estilo Animatrix que te giran alrededor como lunas alrededor de Júpiter. Me gusta mucho también esa metáfora de un transmedia como el medio principal o el núcleo como un planeta, y entre más grande es, entonces atrae más lunitas o satélites. Cómic, televisión, videojuegos, hay unos muy bacanos y hay una gente súper tesa. Por ejemplo, aquí tengo el bocadillo, por decirlo así. Hay un cómic que se llama Butterfly de Dave Gibbons. ¿Ese nombre te suena o es demasiado geek? ¿No es el que estuvo con Frank Miller? No, espere. Sí, algo así, ¿cierto que tibio, sí? Tibio. Sí. Sí, señor. Sí. Le cuento. Resulta que Dave Gibbons es el coescritor junto con Alan Moore, o es el dibujante más bien, junto con Alan Moore, siempre ha sido libretista de cómic, y Dave Gibbons fue el dibujante de Watchmen, nada más y nada menos. Entonces estamos hablando de no es cualquier perico de los palotes. Por ejemplo, aquí hay un cómic cuyo guión fue escrito por un tal Neil Gaiman, se llama Goliath, ese cómic. Neil Gaiman, o sea, don Neil Gaiman, gran dios del cómic y de los libros, que va a estrenar segunda temporada de Sandman, ya confirmaron. Estás conectado con Convergentes, el podcast de los universos transmedia. Aquí utilizamos acá de lo que Fernando nos está contextualizando, es otro elemento de las narrativas transmedia, que es la co-creación. La co-creación, las hermanas Wachowski fueron como las showrunner de ese universo transmedia, y como ellas no se las saben todas, pues tuvieron que buscar a los expertos. Por ejemplo, Fernando ya nos habló de quiénes elaboraron el Animatrix, quiénes estuvieron en los videojuegos, los expertos que estuvieron realizando toda la infraestructura cinematográfica de Matrix, porque en el año 1999 rompieron con varios paradigmas de la tecnología y el cine, y eso fue visualmente grandioso, filosóficamente grandioso, y es un elemento que también lo vemos aquí en los cómics. Entonces, si usted quiere que le vaya bien, no se las crea todas, busque ayuda, así como lo hicieron las hermanas Wachowski. Todas las historias se cruzan con las nuestras. Por eso, si lo tuviera al frente... Eres una persona que lleva el universo de Matrix impregnado en su vida. Por eso entramos en nuestra última sección. Si tuviera enfrente a las hermanas Wachowski, ¿qué les diría? Uy, pues les hago un pitch para que me produzcan Galaxy Sentinels de una. Hay que aprovechar el momento, sí. Claro, yo sé que les gustaría mucho. Sí, porque yo les diría, señores, señores, bueno, este mundo de Galaxy Sentinels ha sido, la inspiración ha sido en gran parte por ustedes y lo que han hecho con un montón de trabajos, con Nube de Atlas, con Sense 8 o Sense 8, Matrix. Entonces, por favor, créanme que esto les va a gustar. Yo haría eso, de una. Y más sabiendo cómo manejan el transmedia y cómo confían en los demás. Fernando, muchas gracias por ser parte de Convergentes. Esperamos que no sea la última despedida, la última visita a este podcast, y muchas gracias. Claro, un gusto entonces a todos tus estudiantes, a la Universidad Minuto de Dios y al programa Convergentes. Muy chévere. Gracias, Freddy. Hasta aquí llega Convergentes, el podcast de los universos transmedia. Los esperamos en un próximo capítulo.